Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a tratar el tema de la tan traída y llevada Cumbre de las Américas. Y para ello hemos invitado aquí a la entrevista al doctor Carlos Heredia. Él es profesor e investigador del CIDE. Ahí pues él lleva ahora sí que coordina todo el programa de estudios de Estados Unidos. Vaya que sabe del tema y no se diga del migratorio. Bueno, no me voy a extender en el currículum, pero bueno, doctor Heredia, qué gusto saludar. Marta, qué gusto. Un saludo al auditorio del Heraldo Televisión. Oiga, este tema de la Cumbre de las Américas, vaya que se complicó, realmente yo nunca me lo hubiera imaginado. ¿Usted cree que tiene razón el presidente López Obrador en haber pedido, así, primero lo voy a poner así, pedido, no condicionado, que se invitara a todos los países del continente? A ver, vamos a poner en contexto el tema para responder a su pregunta. La Cumbre de las Américas empezó en 1994, pues hace ya muchos años, y se ha dado en distintas circunstancias políticas. La convoca la OEA, la Organización de Estados Americanos, pero realmente el país anfitrión es el que decide sobre las invitaciones. Actualmente, pues la norma es que se invite a todos los, bueno, vamos a precisar, a los miembros de la OEA. ¿Verdad? Cuba fue suspendida, se aprobó su regreso, pero no se formalizó su regreso. Venezuela con Maduro salió de la OEA y Nicaragua prácticamente también salió. Entonces, de facto, los tres países que el presidente López Obrador está planteando que sean invitados o ya se excluyeron por sí mismos o de todas maneras han manifestado que no van a asistir, aunque fueren invitados, que parece muy remoto por la posición de Estados Unidos. Esa es la primera precisión. La segunda precisión, y Marta lo señaló correctamente, el presidente López Obrador habló de invitar a los países, no necesariamente de invitar a los presidentes. ¿Por qué introduzco ese matiz? Porque también se ha dado en otras ocasiones que no vaya el titular y envíe a su canciller o a otra persona a representarlo. El propio presidente de México ha señalado que de no realizarse las invitaciones a todos los países, él enviaría a su canciller. Sí. Que ese matiz también vale. Primer matiz, ¿quién forma parte de la OEA? ¿Quién se autoexcluyó? Segundo matiz, diferencia entre invitar a países o a sus presidentes. Y el tercer matiz que yo introduciría en este momento es que yo creo que esta Cumbre de las Américas se realiza en una situación política sumamente compleja, sumamente difícil, tanto dentro de Estados Unidos como en el hemisferio, como en América Latina. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que digamos, la comunidad latinoamericana, que así le llamamos descriptivamente, no es tal. No hay una unidad latinoamericana. No hay una homogeneidad en objetivos, no hay un acuerdo en, digamos, el sistema democrático, tampoco hay un acuerdo en la geopolítico. La guerra o la invasión de Rusia a Ucrania ha demostrado esto. Es difícil que lo haya, siempre en un número grande de países a nivel regional hay desacuerdos, es normal que haya desacuerdos. Pero lo digo, Marta, porque me parece que incluso si Estados Unidos y el Departamento de Estado en Washington hubieran hecho bien la tarea de preparación, que no la hicieron, es muy difícil que América Latina hable con una sola voz. No hay un liderazgo de algún jefe de Estado o de gobierno que tenga la capacidad de convocatoria para todo el hemisferio.
Ok. No hay. En algún momento de la historia de América Latina sí los ha habido, hoy no lo hay. Entonces, esos son los tres matices que yo introduciría para contestar su pregunta. Más la elección, me imagino, de Estados Unidos, allá adentro, las propias fuerzas internas, ¿no? Que han complicado también sus posiciones adentro del presidente Biden, supongo, ¿no? Muchísimo, porque, digamos, es impensable en este momento la presencia, por ejemplo, de Nicolás Maduro, que tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos, de Daniel Ortega, que también es buscado por la justicia estadounidense, o de Miguel Díaz-Canel, que sería prácticamente para el presidente Biden entregarle Florida a los republicanos en las elecciones de mitad de periodo en noviembre. Entonces, la cumbre de las Américas, vamos a la primera frase así, las 8 columnas, es rehén del conflicto político en el hemisferio. Ya, wow, efectivamente. Ahora, es que las palabras creo que sí son bien importantes porque incluso han escalado desde los dos lados, tanto de México como de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. A ver, Marco Rubio habla casi de tipo mafioso diciendo que el presidente López Obrador es cabecilla, ¿no? Y que está boicoteando la cumbre. Estamos hablando de boicot. ¿Es un boicot lo que está haciendo el presidente López Obrador? No es un boicot. Es expresar su punto de vista que puede o no ser atendido por el anfitrión y puede o no ser secundado por sus homólogos jefes de Estado o de gobierno en el hemisferio. Entiendo, por ejemplo, que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en un primer momento dijo que no asistiría y hoy ya nos enteramos que ya confirmó la presencia ya después de que lo visitó el senador Chris Dodd, que es el que coordina el equipo de organización de la cumbre. Entonces, Marco Rubio, senador republicano de Florida, que ha sido incluso precandidato a la presidencia por los republicanos y pues, posiblemente la busque de nuevo, está hablando para su tribuna, está hablando para sus seguidores y pues exagera diciendo que es un boicot. No hay boicot. No hay tal. Es una toma de postura, es una... Pero es muy influyente, ¿no? Eso es lo que preocupa. Creo que es más influyente sí. que el otro. Bueno, es muy influyente porque, Marta, el presidente Donald Trump le entregó la política sobre América Latina a Marco Rubio. Ahí está. Si hablamos de boicot, Marco Rubio es el que ha boicoteado la política estadounidense de acercamiento a otras corrientes de pensamiento y digamos que él se apropió con Trump de la política latinoamericana hacia, por supuesto, Cuba, su país de referencia, hacia Venezuela, hacia los países del ALBA. Entonces se quedó con el vuelo, se quedó Marco Rubio con la costumbre de decir, aquí soy yo el que parto el queso, yo soy el que decido la política de Estados Unidos, no es el Departamento de Estado, no es la Casa Blanca, soy yo. A eso se acostumbró con Donald Trump y está hablando con el vuelo, con la inercia de esa situación. Ya, ahora me voy con la mirada del otro lado del presidente López Obrador. Él dice precisamente que la OEA es un apéndice de las grandes potencias y que realmente ellos están chantajeando, ¿no?, a otros países de América Latina, pues a su gusto, y lo están maltratando y están haciendo daño a los pueblos por una cuestión meramente dogmática. Ahí, pues la razón que existe, ¿no? Ahí también vamos a poner en contexto las cosas. A ver. La OEA no es un equipo de gente que se mande por sí misma. Es decir, el secretario general, Luis Almagro, es decir, él tiene el mandato de reflejar las instrucciones que le den los países. La OEA es su asamblea, la OEA son los países, los gobiernos, quienes deciden qué rumbo toma la OEA. Esta frase muy repetida de que es el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, bueno, pues la OEA lo será si los países son colonias de Estados Unidos. No existe por sí misma la OEA.
no se manda sola, responde a las instrucciones políticas y diplomáticas de los jefes de Estado y de gobierno y de sus embajadores en Washington, en la OEA, en la oficina de la OEA en Washington. Pues. Entonces, pues también hay que tomar con un grano de sal esa afirmación. Pero entonces estaríamos hablando de que buena parte de los países de América Latina y del Caribe pues están pues sometidos pues quizá por propia necesidad a Estados Unidos. Bueno, habrá que ver de nuevo las palabras. Habrá algunos que dicen, pues yo dependo tanto de Estados Unidos que no me puedo distanciar, no me puedo contrapuntear. Pienso, por ejemplo, en la nueva presidenta de Honduras, la señora Xiomara Castro, que es una muy buena noticia para Honduras que haya llegado ella después de que hubo un gobierno más cercano al crimen organizado y al narcotráfico que a su propio pueblo. Entonces, pues un país como Honduras que tiene, digamos, una gran cercanía, dependencia, interacción con Estados Unidos, no se puede dar el lujo de ausentarse. Los países del CARICOM, de la Asociación de Estados del Caribe, habían dicho que no iban, ya rectificaron, ya confirmaron que sí va. Sí. Entonces, parece que a pesar, y reitero aquí, de la pésima tarea de preparación que hizo el equipo del señor Blinken del Departamento de Estado, hubo rectificaciones y un buen número de aquellos países que dijeron que no asistirían, sí lo harán, vía su jefe de Estado o de gobierno o vía algún representante, como lo perfiló el propio presidente López Obrador, con la opción de enviar al canciller Marcelo Ebrard. El matiz, en todo caso, es que ahora están hablando de que efectivamente habrá equipos técnicos en vez de jefes de Estado, puede ser, o el canciller. Y también, Marta, han hablado de que harán una especie de precumbre o minicumbre de manera paralela o complementaria, si se quiere, para reunirse aquellos países que son críticos de la política de Estados Unidos, no solo respecto de Cumbre de las Américas, sino de otros temas globales. Y también eso se vale. En las cumbres hay reuniones que están al lado, que están detrás, que son previas, que son posteriores. Se hace política, se hace diplomacia, se hace grilla en todos esos foros y tampoco debería de sorprendernos demasiado. A mí sí me parece, sin embargo, que cuando se hizo la transición entre el gobierno del señor Trump y el gobierno del señor Biden, yo dije, bueno, vamos a regresar a la diplomacia profesional, a la diplomacia seria, a la diplomacia responsable, en vez de la diplomacia del arrebato, del Twitter, etcétera. Y parece que en este caso, el de Cumbre de las Américas, pues ha faltado oficio, ha faltado seriedad, ha faltado responsabilidad al Departamento de Estado y al equipo del señor Biden. Y incluso, ¿Qué les falló? Lo ha dicho ya 2 veces. Hicieron mal la tarea. ¿Qué fue lo que hicieron bien? Tres cosas. La primera, cayeron en el mismo error del señor Trump, la desinstitucionalización. Es decir, la preparación quedó un poco suelta, no lo tomaron con la seriedad y la antelación debida. Segunda cosa que hicieron mal, ellos automáticamente toman como enemigo a China en América Latina. Le prohíben a los países latinoamericanos acercarse a China. China ha hecho un trabajo, ese sí, muy profesional. No digo que es una hermana de la caridad. China cobra muy caro todos los apoyos que da. Pero China sí da la zanahoria.
Es decir, China te construye un estadio de fútbol, te hace una línea férrea, te hace una autopista. Estados Unidos le dice no te acerques a China, pero pues no le da la zanahoria. Ese es el segundo error que han cometido. Y el tercero es que el presidente Biden también quiere vivir del vuelo, de la inercia y de decir, como yo soy la economía y el país más poderoso del mundo, pues solamente mi demostración de fuerza va a hacer que se plieguen a mis deseos. Y ese es el tercer error, el creer que en automático los países van a plegarse a los deseos del más poderoso. Y el ejemplo que lo ilustra mejor es la enorme asimetría que hay, por ejemplo, entre el PIB, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y el de El Salvador. La economía de Estados Unidos es, Marta, y lo digo con toda responsabilidad porque chequé el dato, no hay otros datos, es un dato del Banco Mundial, 800 veces mayor que la de El Salvador. Pero el presidente Bukele le salió respondón. Y entonces le dice, yo no soy tu patio trasero, y le dice, me voy con China, y le dice, te voy a mandar un montón de migrantes a Estados Unidos. Entonces, ya pasamos la época en que efectivamente Estados Unidos podía dar instrucciones. Y aquí sí creo que hay un error de cálculo. El presidente Biden lleva 3 meses sumergido en la guerra en Ucrania, y entonces pues le faltó ese trabajo de preparación que he mencionado, menospreció los vínculos de los países latinoamericanos con China. Ya una docena de países tienen como principal socio comercial a China y no a Estados Unidos. Y se confió en la inercia de que el solo poder de Estados Unidos sería suficiente como convocatoria y como respuesta positiva a países del hemisferio. Sí, ahora, ¿a qué atribuimos que países como el de El Salvador, con Bukele, estén respondiendo y reaccionando así frente a Estados Unidos? Pero no es el único, o sea, son varios países. Bueno, yo lo atribuyo, Marta, a que tienen un rédito electoral interno. También están hablando para la tribuna. En América Latina en general, el pegarle a los yanquis, el atacar, el criticar al imperialismo, a Estados Unidos, al más fuerte, siempre tiene como una dimensión emocional, sentimental, de decir, mira, este sí es valiente, se enfrenta con el gigante y le dice sus cosas, y eso, aunque pueda ser medio irracional o incluso contraproducente en el plano económico y diplomático, tiene una dimensión simbólica, emocional fuerte, que reditúa, y el presidente López Obrador lo sabe y lo aprovecha. Él lo está haciendo por ahí. También lo sabe el presidente Bukele y lo aprovecha. Y otros van por esa misma línea, que quizá sea ya menos que ese rédito, ese resultado emocional, sentimental, tenga menos peso que en el pasado, pero todavía es significativo. Ahora, vis a vis nuestra relación, nuestra dependencia, tomando en cuenta el Tratado de Libre Comercio, ¿es una buena jugada de parte del gobierno mexicano o es peligrosa? ¿Usted qué piensa? Bueno, tiene, digamos, ventajas y desventajas. Hemos hablado de hablar para la tribuna, hablar para sus propios seguidores, y hablar por los canales oficiales diplomáticos con Estados Unidos. Yo diría que tiene pros y contras, prácticamente como cualquier decisión política. Tiene puntos a favor y puntos en contra. Digamos, el punto a favor es más de la política doméstica interna, como ya lo he explicado. Evidentemente, el punto en contra es que esto sí tiene una repercusión
en la relación bilateral con Washington, que está en un momento particularmente delicado por los diferendos en materia de energía, de medio ambiente, incluso de democracia, de derechos humanos. Yo no creo que vaya a desembocar en algún atorón con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Ese corre por otro canal y no es parte de la relación bilateral. Pero sí creo que el momento muy delicado en que está la relación bilateral, pues sí ha sufrido, digamos, ahora sí que el diálogo bilateral ha tenido sus momentos bajos. Con la paradoja adicional, Marta, que esto quizá no es tan frecuente, del hecho de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha tenido evidentemente un intercambio muy cercano, muy frecuente. Vemos que los reporteros nos dicen, otra vez está el embajador Ken Salazar en Palacio Nacional. 3 veces en una semana. Exacto. ¿A qué fue? ¿Qué hablaron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le contestaron? ¿Salió contento? ¿Salió enojado? Bueno, y esto en la diplomacia lo hemos visto en el pasado, pero quizá no tan acentuado. El hecho de decir que el embajador de Estados Unidos tiene un especial interés en que se escuche la voz del presidente del país anfitrión, del presidente y en entender los motivos, la motivación, la racionalidad del presidente López Obrador. Y esto, algunos sectores políticos estadounidenses lo toman como no ser un buen embajador. O sea, la tarea, según los republicanos, la tarea del embajador de Estados Unidos en México es defender a capa y espada los intereses estadounidenses hasta con la fuerza si es necesario. En cambio, otros sectores dicen, pues el embajador tiene que jugar esta tarea de tratar de acercar posiciones, de suavizar las diferencias, de buscar un encuentro, un entendimiento a mitad del camino. Y pues eso trae costos para el gobierno del señor Biden en Estados Unidos, que es de lo que realmente estamos hablando. Hay que recordar que tanto en la política como en la diplomacia estadounidense, toda la política es local. Es decir, cuando hablamos de Cuba, estamos hablando de Florida. Cuando hablamos de Florida, estamos hablando de la elección intermedia 2022 y de la elección presidencial 2024. Entonces, no perdamos de vista eso. La política y la diplomacia están en función de la siguiente elección. Y por ello, creo que el presidente López Obrador le ha medido. Dice, pues en México no estoy pagando un costo. A lo mejor a algunos sectores estadounidenses no les gusta, pero eso es asunto de ellos. Yo así lo veo hasta ahorita. Vamos a ver qué pasa en la recta final de aquí al día 6 de junio, que da inicio la cumbre en Los Ángeles, California. Siempre podría haber algún cambio de último minuto, de última hora. Entonces, pues estaremos atentos a ver cuál es el enlace. Ni hablar, maestro Heredia, pues ahora sí, agotadísimo el tiempo. Yo le agradezco muchísimo y bueno, espero poder platicar y hablar de la cumbre después de. Con mucho gusto, Marta Anaya, y con mi pleno reconocimiento a su espléndida trayectoria periodística. Muchísimas gracias. Hasta luego. Claro. Marta Anaya, la entrevista.